esta plática, ¿no? Con la mayor claridad posible, que siempre me ha gustado más el término plática que el término conferencia. Bueno, como es bien sabido, durante la época de la colonia, la Iglesia Católica va a dominar la educación y los jesuitas se van a destacar por su labor educativa, ¿no? Los jesuitas llegan a México a finales del siglo XVI, fueron una de las últimas órdenes en llegar, y hacia 1625 ya se encuentran en Querétaro porque la población queretana, bueno, obviamente la población de ciertos recursos en Querétaro, está deseosa de que haya un colegio para sus hijos, ¿eh? Y en este sentido es que invitan a los jesuitas a que se establezcan en Querétaro para impulsar la formación de los jóvenes. Hubo 3 intentos por establecer este colegio y hasta el tercero no va a prosperar, porque el primero de ellos se debió a María Tapia, ¿no? Hermana de Diego de Tapia, que habían dispuesto de algunos recursos para darles un lugar a los jesuitas, pero estos recursos finalmente se destinaron al convento de Santa Clara, ¿no? En un segundo intento, también el alférez real Tomás González de Figueroa había hecho una donación o tenía pensado hacer una donación muy importante y pues se nos murió, entonces tampoco. Y el tercero fue el formado por el tercer intento, fue el de Diego Barrientos y María Lomelín, que son considerados los patronos y fundadores del colegio, que aportaron una importante cantidad y sobre todo el terreno, ¿no? Y el primer espacio donde se van a establecer los colegios. El terreno, a ver, pues ojalá y se pueda notar, es lo que ahí está obviamente en una fotografía moderna, pero todos esos espacios que están delimitados en amarillo, todos fueron propiedades de los jesuitas, ¿eh? Desde un principio limitó con lo que es ahora la calle 16 de septiembre, que entonces se llamaba del Sol Divino, que yo nunca he leído en ningún lado que expliquen por qué se llamaba del Sol Divino, me parece muy claro si vemos el emblema de los jesuitas, ¿no? Era un sol. Entonces, también tenemos como un dato importante que hacia 1655 se va a abrir lo que se llamó la calle Nueva, que es Próspero C. Vega. ¿Y por qué es importante la calle Nueva? Porque eso le va a permitir a los jesuitas también en esos espacios construir viviendas que se van a rentar también para que el colegio pueda hacerse de recursos. Bueno, la primera casa de los jesuitas era muy sencilla y muy pequeña, ¿no? Es ese esquema que hizo el arquitecto, tratando de esquematizar, ¿no? Con los datos con los que contaba, cómo estuvo esta distribución de los colegios. Bueno, la parte principal era obviamente el templo, porque los jesuitas no solamente tenían una misión educativa, también tenían una misión religiosa, ¿no? Le daban servicios al vecindario en materia de sacramentos y tenían un área que era un área donde ahora está el patio barroco, pero no es el mismo edificio, en donde estaba la casa habitación de los padres jesuitas y además un salón, un espacio, el más grande de las habitaciones, dedicada a colegio, ¿no? Porque tanto las clases como las misas empezaron en agosto de 1625. Lo primero que se impartió fue primeras letras, porque era un compromiso que además se tenía con los más pequeños, independientemente de la educación también de los medianos y los mozos, o sea, de muchachos ya de otra edad.
Y estas labores, tanto religiosas como las de primeras letras y algunas clases de gramática y ejercicios espirituales a la manera ignaciana, se empezaron a dar en este espacio solamente con 8 religiosos, ¿no? 4 jesuitas y 4 aún en vías de convertirse en jesuitas. Bueno, entonces estos espacios tan reducidos obviamente no eran lo suficientemente aptos para recibir a la población que se esperaba, los estudiantes que se esperaban, y empezó la sociedad también a presionar en el sentido de ampliar el recinto y dotarlo de un espacio pues más adecuado. Y se va a tardar un siglo aproximadamente en que estos primeros espacios se reconstruyan o se reedifiquen. Ese es un dato que tampoco nos acabó nunca de quedar claro, porque se habla de que se construyeron desde sus cimientos, pero sí pensamos que se aprovechó gran parte de la obra que ya existía. Entonces, bueno, este crecimiento de los espacios también se vivió al paralelo con gestiones que se hicieron para que se pudieran dar estudios superiores. Para esto se tenía que contar con una autorización del virrey, pero además necesitábamos a dónde se pudieran quedar los estudiantes que no tuvieran suficientes recursos pero que quisieran estudiar, y también los que vinieran de fuera. Por eso es que don Juan Caballero y Ocio, es uno de los grandes benefactores de esa época, destinó recursos para intervenir los edificios, ampliar el segundo patio, el ahora patio de los Naranjos, para que fuera colegio, y edificar lo que sería el seminario de San Francisco Javier. Cuando oímos esto de seminario, y es una interpretación errónea que se manejó durante mucho tiempo, pensamos en que se formaron sacerdotes, y nunca se formaron sacerdotes aquí. El seminario era un seminario convictorio. Eso quería decir un espacio donde los estudiantes pudieran vivir, pero nunca se formaron aquí sacerdotes. Y además, don Juan Caballero también financió las cátedras de filosofía y teología moral para que se pudieran abrir estas dos y ir más allá de los estudios elementales, y dotó de becas a estudiantes. Entonces ya tenemos que para la segunda mitad del siglo XVIII la construcción ya se va a componer de estos 3 mismos patios, ¿no? Estos 3 mismos edificios, aunque con el tiempo van a tener usos diferentes y también intervenciones en función de esos usos. Entonces, los jesuitas van a ser expulsados de todos los territorios bajo dominio de la corona, como bien sabemos, en 1767, y en ese momento pues hay una reconsideración del uso de los espacios. Lo que determina el rey Carlos III, en unión con juntas que se crearon para ver qué se iba a hacer con los bienes de los jesuitas, cómo se iban a ocupar sus propiedades, se decide que esto tiene que seguir siendo un espacio dedicado a la educación. Pero tenían una necesidad en ese momento, que era un cuartel para la tropa. Había que poner un regimiento de caballería que había llegado de España en algún sitio. Bueno, pues le dieron este espacio donde estamos ahora por algún tiempo. A los que estaban aquí internados los pasaron al patio de los Naranjos, al patio del medio, que combinaba los dormitorios con las aulas. Pero lo que va a causar con el tiempo muchos problemas y mucho tiempo es lo que sucedió con el que conocemos como el patio barroco. ¿Por qué?
porque se necesitaba una parroquia, ¿no? en esta zona, y la que funcionaba entonces a manera de parroquia, pero como una cuestión provisional, era la Congregación de Guadalupe, pero ahí no podía seguir la parroquia. Entonces, al no estar los jesuitas, se vio la oportunidad de que el templo de los jesuitas se convirtiera en la parroquia de Santiago, y se dispuso también por acuerdo del rey y de las juntas que algunos espacios del primer cuerpo, o sea, del primer patio, se destinaran a casa del cura párroco y funciones administrativas de la parroquia. Ahí va a empezar un asunto que vamos a tardar muchos años en poder solucionar, porque nunca quedó bien claro cuáles eran estos espacios. O sea, se dijo algunos espacios. Y sabemos que tanto en planta baja como en planta alta del patio barroco, pues sí, estaba la habitación del sacerdote y también ocupaban salas para otros asuntos, pero nunca quedó bien claro, ni hubo un límite, ¿no?, de estos espacios. Bueno, esta situación va a estar a durar en este sentido hasta que la independencia nacional y la implantación del federalismo pues va a cambiar las cosas. O sea, los colegios reales, que entonces así se les conocía como colegios reales porque estaban bajo la tutela del rey de España, se van a convertir en colegios nacionales. Y a lo largo de todo el siglo XIX vamos a leer, ¿no?, en los diferentes documentos que les llaman indistintamente Seminario de San Javier, Colegios de San Ignacio y San Francisco Javier, Nacionales Colegios en contraposición a los reales, o Colegio de San Francisco Javier. ¿Qué va a ocurrir entonces? Bueno, con el nacimiento del país independiente y del estado de Querétaro, que se conforma como tal después también de varios problemas, en 1825, el Congreso ya se va a adjudicar de alguna manera esta responsabilidad de los colegios y le va a dar la facultad al gobierno del estado de organizarlos política y académicamente conforme a la Constitución federal y la local. Y al Ejecutivo le va a dar la facultad de tomar las acciones pertinentes para mejorar la organización de los colegios nacionales. Se va a decretar entonces también, que va a tardar en que se haga esto realidad, pues se va a decretar la creación de la Cátedra de Derecho Civil, Político y Canónico para establecer en los colegios, y se va también a decidir que esta cátedra la sostenga el gobierno del estado. Por otra parte, también se van a hacer trámites para que se puedan graduar los estudiantes de la Facultad de Filosofía. O sea, desde luego es la pionera, eso es así. Y también para que el gobierno pueda cubrir el déficit de los colegios que se reporta todos los años. ¿Qué era lo que pasaba? O sea, cuando estaban los jesuitas tenían grandes propiedades, sabemos que tenían haciendas muy importantes, que tenían huertas, que les daban recursos para sostener los colegios, para sostener el mantenimiento y las cátedras que se daban en los colegios. Cuando se van perdiendo estas propiedades después de la independencia, porque hay decretos que hablan de que se tienen que vender estas propiedades de los jesuitas, pues entonces se van quedando sin recursos los profesores que entonces estaban a cargo de los colegios y que ya no eran jesuitas, ¿no?, que ya eran del clero secular, porque esta había sido la disposición. Al no estar los jesuitas, el clero secular atendía a los colegios. En términos
muy generales, la primera mitad del siglo XIX fue una época difícil para los colegios. La inestabilidad que aquejó al país se reflejó necesariamente en su funcionamiento. Los gobiernos de corte federalista o centralista dictaban medidas en materia educativa, luego unas se contraponían con otras que generalmente no prosperaban. Mientras tanto, el gobierno del Estado se empeñaba en incidir cada vez con mayor determinación en la vida de los colegios, interviniendo en sus planes de estudio, nombrando rectores y maestros y pidiendo cuentas sobre sus ingresos. O sea, el Estado, el gobierno del Estado de Querétaro cada vez va tomando más el control, ¿no? Y le va pidiendo cada vez más cuentas a los sacerdotes, a los que están en ese momento atendiendo las cátedras y administrando el plantel. Cada vez les pregunta más, ¿no? A ver cómo se administran, qué tienen, qué están haciendo con el dinero. Bueno, y hay un decreto que es muy importante, ¿no? Y muy importante para todo lo que en este momento se está investigando, se está armando y se está procediendo en cuanto a la propiedad de estos inmuebles, que es un decreto que dio el gobierno liberal de Valentín Gómez Farías en 1834, que señalaba: se ceden a los estados, o sea, a los gobiernos de los estados, los edificios que fueron conventos, colegios y oratorios de los jesuitas y se hayan situado dentro de sus respectivos territorios. O sea, legalmente pasaron a propiedad del Estado los colegios. Y eso no dejaba fuera el patio barroco. Pero vamos a seguir con el asunto de qué pasa con esos espacios que tiene el clero. Bueno, entonces, a inicios de 1840 podemos decir que ya contábamos con 12 alumnos internos, 245 externos, o sea, ya había 257 estudiantes. Sin embargo, los jóvenes queretanos que habían cursado las cátedras de gramática, ¿no?, para poder cursar estudios superiores, pues no tenían más opción, ¿no?, que estudiar filosofía, porque no había más. Y también teología moral, pero para entonces ya nada más tenía 3 alumnos, ¿no? Entonces no era una opción que tuviera mucho futuro. Y fue entonces cuando se abre la cátedra de jurisprudencia, ¿eh? Entonces ya empieza a haber otra opción para los jóvenes queretanos. No obstante, bueno, los colegios estaban pasando por una crisis muy severa, o sea, se quejaban ya de contenidos obsoletos, la administración de los recursos propios, o sea, los que se generaban en el colegio, era deficiente y la disciplina de los alumnos parece que era muy relajada, porque incluso en algún momento hubo alguno de los padres de familia que dijo que él le tenía mucho cariño a los colegios, que él aquí había estudiado, pero que ya no había ninguna disciplina, que esto más que un colegio parecía una cárcel y que mejor se llevaba a su hijo, ¿no? Entonces, no siempre pasaron por los mejores momentos. Y aunque la enseñanza religiosa seguía predominando, también es cierto que a estas alturas del siglo XIX la secularización, o sea, ya la presencia del Estado laico o no laico, porque tampoco es la palabra adecuada, pero la presencia del Estado es más fuerte ya que la presencia de la Iglesia. O sea, cada vez va ocupando más espacios y va perdiendo este predominio que tiene el clero sobre la educación. Y también esta tendencia hacia una educación de alguna manera ya no tan dependiente del clero, va a ser el nombramiento en 1842 del licenciado José Ignacio Villaseñor como rector de los colegios. O sea, por primera vez es un laico,
ya no es un sacerdote. Ahora, como les decía, el asunto de la ocupación del primer cuerpo del edificio no va a dejar de generar problemas, y en 1840 el gobernador de entonces, José Francisco Figueroa, le pregunta al rector, que era Manuel de Ochoa, ¿qué era, de quién era esa propiedad? O sea, ¿qué pasaba con los sacerdotes? Porque los sacerdotes iba pasando el tiempo y cada vez ocupaban más espacios, ¿no? Y más cuartos. Y luego ya se quejaban que había hasta una carreta y no sacaba la carreta el padre. Bueno, entonces, este rector le contesta al gobernador: los límites establecidos, o sea, se refiere a lo que originalmente se les había otorgado, que no pudieron traspasarse sino por la violencia y el despojo, sin duda fueron destruidos por uno de los antiguos señores curas que tomó posesión de las piezas que no le fueron asignadas, posicionándose poco a poco por una imprudente condescendencia de los rectores que, por la armonía y amistad, han puesto al colegio en la dura privación de lo más útil y más hermoso de su fábrica. O sea, ya el patio barroco destacaba por la belleza de su arquitectura. Y desde entonces era la disputa, ¿no? En el sentido de, bueno, pues sí les dejamos unas piezas, pero no toda esa parte. Tampoco se quedaron ahí, todavía hubo más espacios que ocuparon, incluso en lo que hoy es el Patio de los Naranjos. Y bueno, y este problema pues venía precisamente de esa falta de precisión que desde 1772 pues había generado este conflicto. Y unos años después, el gobernador Francisco Verduzco pues también estaba muy preocupado por los colegios. Realmente era una preocupación el ver que los colegios cada vez presentaban una situación más difícil. Entonces, Francisco Verduzco decía: no me encuentro satisfecho. Habiendo visitado en los últimos días el establecimiento, vi con pena que sus rentas no se habían distribuido con orden ni economía y que estaban en un completo abandono la librería, el tesoro y el archivo. La primera, sin aseo ni limpieza, ha sido destruida por la humedad y los insectos hasta quedar reducida a unos cuantos libros truncos. O sea, mucho hemos rescatado en el fondo del tesoro, porque mucho también se perdió. Bueno, a tal grado llegó la decadencia en los colegios que incluso el Congreso del Estado trató de que los jesuitas recuperaran el espacio y lo administraran, pero obviamente esto no prosperó. O sea, esto tendría que haber sido una decisión de carácter nacional, no una atribución del Congreso Estatal. Y bueno, nos vamos ya a encontrar con años después en que triunfa finalmente el proyecto liberal, ¿no? Con la revolución de Ayutla. Y esto va a traer consigo también un cambio en la mentalidad, un cambio en las relaciones con la iglesia, como todos sabemos. Incluso la educación se va volviendo en los mismos colegios cada vez menos dogmática, más científica, y el profesorado laico va a ir desplazando a el clero secular. Una de las grandes decisiones del gobierno de Juárez en la época de la Guerra de Reforma fue el expedir esta ley, ¿no? La ley de nacionalización de bienes eclesiásticos y corporaciones civiles, porque va a sustraer del clero y pasarlas a propiedad nacional ciertas propiedades, y ahí eso tiene que ver también principalmente pues con el patio barroco. Este artículo 1 de la ley
decía, entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular ha estado administrando con diversos títulos. Habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con toda su autoridad el culto público de la religión católica, así como de cualquier otra. O sea, los colegios ya eran del Estado, pero esa parte, al estar ocupada por la Iglesia, pasaba a ser, por ley, propiedad de la nación. Esto lo va a concretar en Querétaro poco después José María Arteaga, que cuando era gobernador decreta en 1860, son rentas del Estado las fincas, capitales y demás bienes pertenecientes al Hospital de San Hipólito y a los colegios de San Ignacio y San Francisco Javier de esta ciudad y los demás que estén en igual caso. Los productos de los bienes que habla el artículo anterior continuarán como hasta aquí, dedicados al sostenimiento de dichos establecimientos. Entonces, a ver, por una parte, desde el primer tercio del siglo XIX, se le da al Estado la propiedad del conjunto, ¿no? Posteriormente, la ley de nacionalización, al entender, ¿no?, que eso está ocupado por el clero y que el clero ya no puede tener bienes, pues es propiedad de la nación. Y por otra parte, José María Arteaga dice, todos los bienes que tenga el clero, incluso para sostener la escuela, ya pasan al Estado, ¿sí? O sea, eso ya va a ser por completo una responsabilidad del gobierno del Estado. Entonces, finalmente, ya el gobierno del Estado podemos decir que está en pleno derecho y en pleno uso y llevando a cabo la administración de los colegios. Ahora, hay un dato también que a mí me llamó mucho la atención, sobre la época de Maximiliano, ¿no? O sea, cuando Maximiliano está en Querétaro, antes de la ocupación, sino en una visita que hizo en 1864. Al parecer, por testimonio del presbítero Nicolás Campa, dice que viene a visitar los colegios Maximiliano y le dice a Campa que lo ha impresionado y lo tiene muy preocupado el atraso y perjuicios que estaba sufriendo la juventud por concurrir a un colegio donde más bien se embrutecía que se estudiaba. Y acto seguido, propone que por favor nombren a Próspero Sevega como rector, porque además era ya muy querido por los alumnos, ¿eh? Y también resulta interesante que fue Maximiliano precisamente el que le dijo al cura párroco, te sales. O sea, los colegios son nacionales, el espacio es propiedad de la nación, así que por favor me vas desocupando. Bueno, después regresó, pero me pareció así como un dato muy interesante sobre la actuación de Maximiliano, ¿no? Que, bueno, creo que hasta entonces no lo habíamos, que hasta ahora no lo habíamos descubierto. Bueno, cuando llega Juárez que recupera el control de la República en época de la República restaurada, pues bueno, va a promulgar diferentes leyes en materia educativa y bueno, por ejemplo, la de 1867 es muy interesante y muy importante porque va a crear por primera vez una escuela de educación secundaria para mujeres. Esto estoy hablando en el Distrito Federal, bueno, en la capital de la República. Así como un sistema de escuelas para cada una de las profesiones común a ellas, que va a ser que van a ser, como va a clausurar la universidad, va a establecer diferentes escuelas para
las diferentes carreras, pero va a fundar una institución muy importante que va a tener que ver mucho aquí con el desarrollo académico de los colegios, que es la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Esta Escuela Nacional Preparatoria pues ya tenía un carácter científico de acuerdo al positivismo de la época, y eso obviamente va a influir en los estados. Una cuestión también importante es señalar, porque luego en esto también hay mucha confusión, que la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 llamó estudios secundarios a todos los que se cursaban después de la primaria, ¿no? Y la preparatoria estaba comprendida en un segundo nivel de estudios. O sea, cuando se habla de estudios secundarios, no se está hablando de la secundaria como nosotros la conocemos, porque eso es una creación posterior a la Revolución. Aunque ya en esta época se pensaba que sí había una brecha muy grande entre los niños que salían de la primaria y los que entraban a la preparatoria después, porque no había estudios claros intermedios. Pero bueno, cuando hablamos de estudios secundarios estamos hablando de la preparatoria entonces. Pero como el gobierno federal no podía ni concentrar toda la política educativa, y además estaba obligado por la Constitución y el régimen federal a respetar las decisiones de los estados en materia educativa, pues bueno, podemos decir que la consecuencia de los cambios fue que los estados, si no acataron estas reformas, todos del mismo modo, sí fueron, ¿no? Siguiendo este ejemplo de los cambios educativos a partir de, sobre todo, la instauración de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahora, ¿cómo nace el Colegio Civil del Estado? A partir de la derrota de los ejércitos de Maximiliano, va a gobernar Querétaro el general impuesto en ese momento por Juárez, Julio María Cervantes, que la tenía muy difícil, ¿no? O sea, el Estado, como ya lo han calificado varios autores de esta misma facultad, pues era un Querétaro devastado, ¿no? O sea, habíamos pasado una situación muy difícil, había muy pocos recursos, pero con todo y todo, don Julio publicó en enero de 1868 el Plan General de Estudios, o sea, para querer recomponer la educación en el Estado. Entonces, este plan decía: el niño que haya terminado ya su educación secundaria, o al menos en la primaria haya avanzado de tal manera que pueda adquirir fácil y rápidamente las nociones que le falten, podrá ingresar al Colegio Nacional del Estado a continuar sus estudios preparatorios. O sea, él todavía está pensando que a lo mejor pueden abrir algo que parezca una escuela secundaria, pero eso se queda así como en buenos propósitos, ¿no? En buenas intenciones. Ahora, el que terminara los estudios preparatorios podía inscribirse en el colegio cubriendo un costo de 3 pesos por derecho de matrícula para continuar sus estudios profesionales, que para entonces se limitaban al estudio de la jurisprudencia, que duraba 8 años. Ya no había filosofía, más bien ahí se incluía. Bueno, en abril de 1869, el Ejecutivo del Estado va a nombrar una comisión para que ya haga en concreto un plan de estudios preparatorios y profesionales, porque los padres de familia en Querétaro pues estaban muy molestos, porque si no tenían recursos para mandarlos a la Ciudad de México, aquí no podían estudiar más que derecho, ¿no? Entonces, había que ver cómo se podía resolver este asunto. Entonces, bueno, esta comisión propuso un plan de estudios muy ambicioso, ¿no? Porque
iba a haber estudios preparatorios de jurisprudencia, de farmacia, de agricultura, de ingenieros, arquitectos, agrimensores e hidromensores, de comercio y administración, de gimnasia, de natación y hasta de esgrima, ¿no? Entonces, esa era la propuesta. El colegio, bueno, tenía para entonces una junta directiva y con base en estas propuestas el gobernador nombraba al director y a los catedráticos y además, pues bueno, se concedían becas de gracia, o sea, se sostenía a estudiantes pobres que tuvieran la edad estipulada y acreditaran moralidad y aptitud, prefiriendo siempre a los estudiantes nativos de Querétaro. En 1874 hay todo un reporte de cómo está la educación en el país durante el tiempo del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, y entonces informaba que el colegio contaba con un rector, un vicerrector, un prefecto de estudios y 17 catedráticos, con sueldo promedio anual de 457 pesos. Reportaba un total de 167 alumnos, de los cuales 109 cursaban materias preparatorias. 9 se preparaban como ingenieros, 20 como abogados, 8 como escribanos y 21 como farmacéuticos. En enero de 1876 ya en esta época se empezaron a imprimir periódicos que eran voceros de los estudiantes de aquella época, y el periódico El Pensamiento reclamaba que se atendiera, ¿no?, mejor al colegio, porque había todavía una tendencia a que las materias que se impartieran tuvieran resabios de metafísica, ¿no?, y que todavía no se llegaba a una práctica científica como se esperaba. Ahora, ya con el porfiriato, después del triunfo de la Revolución de Tuxtepec, también surgieron otros periódicos, por ejemplo, La Idea, que era también, esta era de un órgano de estudiantes, de una confederación de estudiantes, pero a nivel estatal, ¿no? Era el Congreso Constituyente, de la ciudad, el Congreso Constituyente de Estudiantes de la Ciudad de Querétaro, y este periódico instaba al gobierno del entonces gobernador González de Cosío, durante su primer periodo, a procurar una mayor atención para el colegio, para que la laboriosa clase media reciba de él los indispensables conocimientos del hombre y del ciudadano. Esto también es importante. Siempre que hablamos del colegio civil, ¿no?, pensamos que fue una institución aristocrática, de élite, ¿no? No siempre, no nació con esa idea. Nació para ser un colegio para la clase media e incluso para aquellos estudiantes que tuvieran becas y pudieran estudiar, ¿no? Entonces, eso también es algo interesante de precisar. Y poco después el periódico El Tiempo, que ya se llamaba Periódico Científico, Literario y de Variedades, ese sí ya era el órgano de difusión de los estudiantes del Colegio Civil. Ahí se quejaban de que muchos laboratorios no tenían los insumos necesarios, que a los maestros no se les pagaba, ¿no? Próspero C. Vega les impartía gratis las cátedras de alemán y procedimientos civiles. Y luego ponía además de su bolsillo para comprar los reactivos de la clase de química, ¿no? Entonces, la situación realmente estaba muy reglamentada, ¿no?, con muchas leyes, pero en realidad las cosas todavía tenían un largo trecho que seguir. Y otra cuestión importante en la que tampoco me quiero tardar mucho, fue un convenio que se celebró precisamente para llegar a un acuerdo sobre los límites entre el colegio civil y la parroquia, ¿no? O sea,
había ya hasta ese momento tanto conflicto y tantos choques entre las autoridades eclesiásticas, el gobierno del estado y el colegio, que el gobernador Francisco González de Cosío convenció a las autoridades eclesiásticas que hicieran un acuerdo notarial. Fueron al notario y ahí establecieron cómo iban a quedar los límites entre un espacio y el otro. ¿Qué fue lo que se acordó en términos generales? Porque el convenio es largo y pues las diapositivas, a ver, porque si se pueden más o menos ver, pues tratan de explicarlo. Es que no había una división física entre el patio barroco y los otros patios. Entonces, tanto los sacerdotes como los estudiantes cruzaban de un patio al otro y además el sacerdote, entonces el cura párroco, ya le había gustado un espacio de la planta alta, de donde ahora está el centro de cómputo, para que fuera su habitación. Entonces ya tenían todo el patio barroco, la habitación del padre, y ya venían por otros espacios hacia el patio de los naranjos, ¿no? Entonces dijo el gobernador, a ver, ¿no? Aquí vamos a ponerle un límite a este asunto, pero físico, ¿no? O sea, ya no va a ser cuestión de entendidos ni de buenas intenciones. Y de ahí se construyeron los muros que subsistieron hasta 1966, cuando se derrumbaron. Pero entonces ya hubo una separación física de los espacios, ¿no? Que además pues, los sacerdotes seguían considerando que eso era propiedad de la iglesia, cuando quedaba clarísimo desde las leyes, bueno, desde un principio y después con las leyes de reforma con más razón, que era un espacio prestado al clero. ¿Cuándo se convierte el colegio civil en un colegio ya con otras características y de un corte, podamos decir, para los hijos de la oligarquía del momento? Pues bueno, es en esta etapa de estabilidad económica, política, social, que incluso los periódicos hablan de la Belle Époque queretana, ¿no? Donde pues hay recursos suficientes, el gobierno tiene recursos suficientes para invertirle al colegio. Y entonces, bueno, para ya no tardarme más, les voy a leer una nota del periódico El Nacional en 1894 que dice: el Colegio Civil de Querétaro es un plantel de instrucción preparatoria y profesional para las carreras de abogado, notario público, ingeniero y farmacéutico. Se gasta en su sostenimiento unos 15,000 pesos anuales. Lo cursan por término medio unos 150 alumnos y se obtienen resultados palpablemente satisfactorios. Su amplia biblioteca, llena de infolios, o sea, de libros y manuscritos curiosísimos, es que imagínense ya la riqueza de esta biblioteca, o sea, lo que había quedado de los jesuitas que se había podido salvar, más todo lo que a lo largo del colegio civil se había ido adquiriendo para las clases de los alumnos. Dice, su amplia biblioteca es de verdad digna de ser visitada. Y no lo son menos sus magníficos gabinetes, o sea, los laboratorios de física, química y meteorología. Si salen ustedes por este patio a mano derecha y ven un tercer cuerpo arriba de los baños ahora, ese era el Observatorio Meteorológico de la ciudad de Querétaro. Un extenso gimnasio, o sea, también tenía el recinto, dotado de innumerables aparatos que proporcionan múltiples elementos para el desarrollo físico de los jóvenes educandos. Una ley de instrucción pública de 1899 señalaba que el método de enseñanza sería, para entonces, simultáneo objetivo. Es decir, suponía la interacción maestro-alumno en un ejercicio de búsqueda de la verdad a través de la comprobación de los hechos.
Se trataba de dejar atrás, tal como lo estipulaba ya la filosofía positivista, las creencias y supuestos metafísicos, reemplazando el dogmatismo y la memorización por una metodología basada en la observación, la intuición y la experimentación. A inicios del siglo XX, el colegio entonces ya reportaba una infraestructura también muy curiosa, porque entonces, bueno, muy curiosa para nosotros ahora, se instalaron regaderas, además de excusados y mingitorios del sistema inglés, con lo que se avanzó mucho en la higiene y la decencia. Se rehabilitó el gimnasio y el jardín botánico adquirió nuevos ejemplares y además instaló un sistema de irrigación, por lo que se colocó tubería de hierro galvanizada con el propósito de aumentar la dotación de agua y mejorar el sistema, y se mejoró también el sistema de alumbrado eléctrico. Aunque parezca mentira, por ahí anda todavía la tubería galvanizada, ¿no? Y creo que también a esa le debemos varios de los muchos problemas que tenemos de humedad en este espacio. Nuevas cátedras como la de caligrafía mercantil, escritura en máquina y taquigrafía pretendían darle mejor capacitación a los estudiantes, y estas también, como los cursos de idioma de inscripción libre, eran así como una especie ya de extensión educativa para entonces. Pese a que el colegio pues todavía tenía rezagos, sí se fue convirtiendo con el tiempo en una institución de prestigio, alejado de la política. O sea, ya no tenemos esos estudiantes que escriben y se quejan en los periódicos, aliado de la oligarquía y por el momento ajeno al movimiento revolucionario, ¿no? Podemos concluir que el Colegio Civil en el estado de Querétaro fue una institución originariamente de cuño liberal, formadora de jóvenes pertenecientes a la clase media. En materia educativa, el colegio transitó lentamente del humanismo al positivismo, mientras el inmueble que lo albergó experimentó una progresiva transformación, consecuencia de la necesidad de adaptarlo a los usos y a las necesidades de entonces. Con la revolución y la inestabilidad política y social, inevitablemente mermó el funcionamiento del colegio, y la doctora García Ugarte señala: el afamado Colegio Civil arrastraba serias dificultades para sobrevivir desde 1920 porque carecía de alumnos. La mayoría de los que seguían estudios preparatorios y superiores ya lo hacían fuera del estado. En 1932, el gobernador Saturnino Osornio, que también es un dato muy conocido, convencido agrarista, cerró el colegio por considerarlo aristócrata, donde se formaba la clase política enemiga de la revolución. Y además era una carga presupuestal muy importante, y decidió invertir este recurso en la escuela normal y en escuelas rurales y cerrar el Colegio Civil. El colegio va a reabrir como escuela preparatoria y exclusivamente como escuela de comercio en 1936, y en 1944 incorpora sus estudios a la UNAM. Esa es la razón del escudo que tienen ustedes allá arriba en la segunda planta. El Colegio Civil se va a extinguir y la Universidad de Querétaro va a abrir sus puertas el 25 de febrero de 1851. El 5 de febrero de 1859 la institución va a obtener su autonomía. Un dato antes de concluir que se me olvidó mencionarles y que es muy importante. ¿Por qué también son tan diferentes el patio barroco y el patio de los Naranjos y este patio, el principal, al barroco? Porque durante la administración de Rafael Olvera, o sea, en 1883 al 87, se hicieron cambios muy importantes para terminar
y así lo dicen los informes, con el feo edificio que entonces existía, y se le cambió su fachada. Por eso ustedes ven que donde termina el patio barroco para acá, la fachada es completamente diferente porque es una fachada del siglo XIX. Igual los espacios también se distribuyeron de otra manera, se intervinieron porque pues había que darle paso al colegio civil para que el colegio civil pues tuviera el lugar y el espacio que merecía. Entonces ya solo para concluir, pues voy a mencionar que años después, que también es un acontecimiento muy conocido, debido a la presión de los estudiantes por falta de aulas y el apoyo que le concedió el rector Hugo Gutiérrez Vega, además de las gestiones del gobernador Manuel González de Cosío, la Dirección de Bienes Inmuebles de la Secretaría de Patrimonio Nacional, porque es Patrimonio Nacional, ordenó la entrega del predio denominado Ex Colegio de San Ignacio, anexo al Templo Parroquial de Santiago, con el propósito de que la universidad impartiera clases. Se les condicionó a que las clases fueran teóricas, que no hubiera ningún laboratorio que pudiera poner en riesgo el inmueble, y obligó a la universidad a su restauración. Y en esa tarea todavía estamos. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Maribel Miró por toda esta gran conferencia que nos acaba de dar, por compartirnos tanto conocimiento, tanta historia y tanta sabiduría acerca de nuestro edificio. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, felicidades, muchas felicidades. Como parte del reconocimiento, el doctor Arellano le entrega a la maestra Maribel un obsequio, un pequeño obsequio por su trayectoria, toda su investigación. Sabemos que seguramente habrá muchísimas preguntas, muchas cosas que decir al respecto, muchas reflexiones. Vamos a continuar con nuestro programa y bueno, pues la maestra Maribel estará compartiendo ya de persona a persona algunos de los tantos cuestionamientos que seguramente nos surgen a través de su ponencia. Para hacer el cierre a esta intervención protocolaria, vamos a escuchar el mensaje de nuestra rectora, la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Qué gusto poderles saludar en esta ocasión especial y después de haber escuchado a Maribel con esta relatoría maravillosa de la historia de la universidad, porque se ha hablado, sí, de este magnífico espacio, en todo, pues, de todo el espacio, pero se ha hablado del nacimiento de nuestra universidad desde la Facultad de Derecho, desde luego, filosofía ahí escondida adentro. Se ha hablado desde luego de la preparatoria de ingeniería, del nacimiento de química, de Conta, que está también nuestro director, gracias Martín. En fin, cómo se va entretejiendo toda esta historia y también cómo desde los inicios del nacimiento de nuestra universidad, siendo desde el colegio civil, desde antes ya escuchábamos a las problemáticas que se enfrentaban en otros momentos, pero ya desde el colegio civil, los problemas presupuestales, los problemas de las definiciones de los espacios, que como bien dice Maribel, no son ajenos hoy, son problemas similares los que padecemos hoy también, pero sobre todo en este crecimiento y en este conocimiento de la historia, pues sabemos de dónde venimos, cuáles fueron los retos que se tuvieron que saltar, que brincar, que
salvar más que saltar, que resolver, y saber conocer siempre la historia nos permite justamente también saber hacia dónde vamos. Ayer fue justamente el día de las historiadoras y de los historiadores, a quienes felicito con mucho gusto, con mucho cariño, y felicito mucho y de verdad con mucho cariño a la Facultad de Filosofía, a estudiantes que están presentes, docentes, personal administrativo, compañeras y compañeros todos, por estos 30 primeros años que son los que tienen más o menos identificados, pero que ya el trabajo que se realice nos dirá con mayor precisión justo en qué momento nace como tal la Facultad de Filosofía, que ya nos platicaban que primero era de Humanidades y después nace continúa, pero como Facultad de Filosofía. Muchas, muchas felicidades, que sean estos los primeros 30 años, pero que vengan muchos, muchos más años de éxitos, de trabajo conjunto, de crecimiento, de desarrollo para todas y para todos, y sobre todo pues que podamos seguir construyendo esta historia que todos los días nos permite hablar de nuestra universidad. Muchísimas felicidades, muchas gracias. Gracias, doctora Margarita, por sus palabras. Margarita Teresa de Jesús García Gasca. Y bueno, en este momento vamos a dar por concluido la ceremonia protocolaria. Vamos a despedir al presidium, invitándolos puedan pasar también para continuar con nuestro programa y escuchar el cuarteto de cuerdas Ars Vitae de la Facultad de Artes. Esperamos también que puedan disfrutar con nosotros de este concierto y no sin antes recordarles que al finalizar de esta intervención vamos a tener un pequeño brindis para celebrar la conmemoración de nuestra facultad. Muchísimas gracias por su presencia. Continuamos.